¿Por qué la gente subestima tanto a quien no discute? Hay un error muy común al juzgar a las personas tranquilas. Mucha gente cree que quien aguanta demasiado es débil, que quien evita discutir no tiene carácter o que quien deja pasar ciertos comentarios simplemente no sabe defenderse. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuando alguien reacciona de inmediato, la emoción sale y el momento termina. Hay discusión, tensión y después todo sigue. En cambio, cuando una persona no reacciona, sucede algo distinto. Empieza a observar. Mientras otros descargan lo que sienten en el momento, esa persona presta atención a los detalles. Empieza a notar quién cambia el tono de voz cuando cree tener ventaja, quién presiona cuando piensa que no habrá respuesta y quién se comporta de una manera frente a unas personas de otra completamente distinta frente a otra. Lo que para muchos es solo un momento incómodo, para alguien que observa con calma se convierte en información. Con el tiempo, esa información empieza a formar patrones y ahí es donde aparece el gran malentendido. Desde afuera parece simple paciencia, pero en realidad su límite funciona de otra manera. No depende de una sola situación ni de un comentario aislado. Es un simple límite que se construye lentamente a partir de muchas experiencias acumuladas. Durante mucho tiempo parece que nada cambia, pero cada interacción añade una pieza más a la forma en que entiende a quienes la rodean. Y llega un momento en el que esa imagen se vuelve demasiado clara para ignorarla. Cuando eso ocurre, el cambio puede parecer repentino para los demás y desde afuera muchos no entienden qué pasó, pero en realidad no fue algo repentino, fue el resultado de mucho tiempo observando, entendiendo patrones y llegando poco a poco a una conclusión silenciosa sobre qué cosas ya no tiene sentido sexo. Cuando una persona aguanta demasiado durante mucho tiempo, algo empieza a cambiar dentro de su mente, aunque desde afuera parezca que todo sigue igual. No es un cambio dramático ni repentino, no es un momento claro en el que alguien decide pensar distinto. Lo primero que cambia es la forma de observar el entorno. Quien ha pasado mucho tiempo soportando situaciones incómodas aprende a leer lo que ocurre antes de reaccionar. Empieza a notar detalles pequeños, cambios en el tono de voz, miradas que duran un poco más de lo normal, silencios que dicen más que las palabras. Mientras otros solo escuchan lo que alguien dice, esta persona empieza a notar cómo lo dice. Este tipo de observación no nace por simple curiosidad, nace por adaptación. En algún momento esa persona aprendió que reaccionar en el instante no siempre ayudaba. Tal vez provocaba más conflicto o generaba consecuencias peores. Con el tiempo, la mente adopta otra estrategia: anticipar. Empieza a intentar entender el comportamiento de los demás antes de ocurrir. Cuando alguien pasa años anticipando reacciones, su percepción cambia. Empieza a reconocer quién modifica su actitud según la situación, quién presiona cuando percibe debilidad o quién se comporta de forma amable solo cuando necesita algo. No siempre lo dice en voz alta, pero lo registra. Al mismo tiempo ocurre otra transformación importante: la forma en que recuerda las cosas. Las personas que reaccionan mucho suelen liberar lo que sienten en el momento y luego continúan con su vida, pero quien aguanta demasiado tiende a recordar más detalles de lo que ocurrió. No solo las palabras, sino el contexto, la intención aparente y la forma en que la situación se desarrolló. Con el tiempo, esa memoria empieza a funcionar como un archivo interno. Cada experiencia nueva se compara con las anteriores. Cuando un comportamiento se repite varias veces, deja de parecer casualidad, se convierte en un patrón. Y cuando los patrones empiezan a ser claros, la forma en que esa persona se posiciona frente a los demás también empieza a cambiar. Muchas veces empieza a hablar menos sobre lo que siente en el momento, no necesariamente porque no tenga argumentos, sino porque ha visto que ciertas discusiones se repiten sin cambiar nada. Después de observar las mismas dinámicas, muchas veces entiende que repetir la misma conversación rara vez produce un resultado distinto. Entonces empieza a elegir con más cuidado cuándo hablar y cuándo no. Cuando finalmente decide decir algo, suele hacerlo de forma directa y breve, no porque le falte emoción, sino porque ha pensado ese tema muchas veces antes. Con el tiempo también cambian las expectativas. Al principio muchas personas aguantan esperando que algo mejore, que la otra persona entienda, que la situación cambie o que la relación encuentre un equilibrio, pero si ese cambio nunca llega, la mente empieza a usar, las expectativas bajan. Reducir expectativas es una forma de protección. Cuando esperas menos, también te afecta menos lo que ocurre, pero ese ajuste tiene otro efecto. Poco a poco el nivel de inversión emocional empieza a disminuir. Con el tiempo aparece también una forma distinta de autonomía. Quien ha aguantado demasiado aprende a procesar muchas cosas en silencio, aprende a tomar decisiones sin necesidad de anunciarlas y a resolver sus emociones sin buscar siempre la reacción de los demás. Y cuando alguien desarrolla esa independencia, su forma de ver la relación cambia. Empieza a preguntarse no solo qué siente por alguien, sino también qué lugar ocupa esa relación en su vida. Empieza a notar quién suma, quién desgasta, quién respeta sus límites, quién los ignora constantemente. Ese proceso rara vez es sí. No hay grandes discusiones
discusiones ni advertencias dramáticas. La persona simplemente sigue observando, parando y entendiendo cada vez con más claridad las dinámicas rodean. Y cuando esa claridad se acumula durante mucho tiempo, empieza a acercarse algo instante, el punto en el que la tolerancia deja de ser paciencia y empieza a convertirse en decisión. Ese momento no llega con ruido, pero cuando finalmente aparece, cambia por completo la forma en que esa persona se mueve en su entorno, porque después de años observando y acumulando información, llega un instante en el que la mente deja de preguntar si las cosas podrían ser así, empieza a preguntar si tiene sentido seguir ahí. Cuando esa pregunta aparece, la mente empieza a mirar algo que antes casi no miraba, el futuro. Durante mucho tiempo la atención estaba puesta solo en el presente, en resolver el siguiente problema o en evitar el siguiente conflicto. Pero cuando surge esa duda profunda, el enfoque cambia. La persona empieza a preguntarse cómo se vería su vida si todo siguiera exactamente igual durante los próximos años. Y esa idea tiene un efecto fuerte, porque obliga a pensar con honestidad. Ya no se trata de lo que pasó ayer o de una discusión puntual, sino de imaginar una vida que continúa por el mismo camino. Si las mismas actitudes se repiten, si las mismas dinámicas siguen apareciendo y nada realmente cambia, la persona empieza a preguntarse cómo se sentiría vivir así durante mucho más tiempo. Ese ejercicio suele ser incómodo, pero también muy revelador. Muchas veces es la primera vez que alguien se permite pensar seriamente en esa posibilidad. Durante años pudo haber estado concentrado en arreglar las cosas paso a paso, creyendo que con suficiente paciencia todo terminaría mejorando. Pero cuando uno imagina ese mismo escenario prolongado en el tiempo, algunas respuestas empiezan a volverse inevitables. A partir de ahí aparece otro tipo de claridad, una que ya no tiene que ver con entender a los demás, sino con decidir qué tipo de vida quiere construir. La persona empieza a preguntarse qué relaciones realmente aportan algo positivo y cuáles la mantienen atrapada en dinámicas que no avanzan. Y cuando esa claridad aparece, muchas decisiones empiezan a simplificarse. La vida no necesariamente se vuelve más fácil, pero sí más clara. Se vuelve más sencillo reconocer qué situaciones merecen energía, cuáles simplemente ya no tienen espacio. Con el tiempo también cambia la manera de valorar el propio tiempo, porque la persona empieza a notar cuánto influye el entorno, su tranquilidad y en su bienestar diario. Y cuando esa comprensión termina de asentarse, aparece una conclusión muy simple. La calidad de la vida diaria depende mucho del entorno que uno decide mantener a su alrededor. La tranquilidad no aparece por accidente, se construye con las decisiones que uno toma sobre dónde quedarse y sobre dónde no tiene sentido. Porque al final no es lo que aguantas lo que define tu vida, es lo que decides dejar. Ahora dime algo, ¿qué estás sosteniendo hoy que ya sabes que no tiene sentido? Te leo en los comentarios. Y si te hizo ruido, suscríbete, dale like y comparte este video para seguir realizando este tipo de contenido.